Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de CastorTech. En el vídeo de hoy vamos a hacer un primer paso de cómo planear una misión para mapeo en lo que sería la aplicación de DroneLink, que como sabréis desde este domingo prácticamente tiene soporte al Mavic Air 2. Vamos a utilizar el Mavic Air 2 y en este planteamiento vamos a hacerlo con los 48 megapíxeles, pero pienso que vamos a hacer esta misma misión además con los 12 megapíxeles para que veamos la diferencia. Cuando planeamos un vuelo, muchas veces pues vienen muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. La distancia, la altura y etcétera, etcétera. La verdad es que lo vamos a hacer un poco a un nivel de iniciación. No vamos a ponernos a mirar ahora a cuánto de las fachadas, a cuánto de no sé qué, porque al fin y al cabo sería muy complicado. Deciros que las cosas más importantes es que tengamos un mínimo de 15 metros siempre de diferencia o de distancia de edificios, ¿vale? Para hacer mapeo. Cuando haces un mapeo tienes que pedir un permiso a las personas. Normalmente si es un mapeo para una obra que está en construcción, pues seguramente ya tienes, por así decirlo, un contrato que te dicen, oye, quiero que me hagas un mapeo de este nuevo edificio. Y lo que te aconsejo es que tengas una distancia mínima de 15 metros desde la fachada y un 15 metros por encima de lo que sería la azotea, el tejado, etcétera, para tener un mejor resultado en el mapeo. No tiene por qué ser todo a la misma altura, aunque sí te lo aconsejo, porque así vas a poder ver mejor lo que serían las elevaciones, hacerlo siempre ida y vuelta en grid. Y una cosa que también se suele hacer es, pues si es una reconstrucción 3D, lo mejor sería que hicieras pues a diferentes alturas todo el recogimiento de fotos, o sea, no solamente una altura, sino que también cojas lateralmente un orbit, por ejemplo, de todo el edificio. Así que sin nada más, vamos con este primer mapeo y seguimos con la pantalla del ordenador. Bueno, ya estamos en el ordenador y vamos a abrir el navegador web. Vamos a buscar en Google DroneLink y nos aparecerá la página web oficial de DroneLink. En este caso vamos a cogerla. Ya estamos en la página de DroneLink y vamos a hacer el login. Normalmente si ya has iniciado sesión, automáticamente te pasa a la aplicación web nativa. Le damos a login y automáticamente se nos abre la web aplicación. Este es el último sitio en el que he hecho un plano. Y lo que vamos a hacer es abrir un nuevo repositorio. Le vamos a poner un nombre. En este caso le pondremos test de YouTube. Y le vamos a poner una descripción. Mavic Air 2. Vale. Le damos a privado para que no se vea mi perfil público. Y lo que vamos a crear es un nuevo plan de vuelo. Lo vamos a colocar en el sitio donde vamos a volar el dron. Y como vais a poder observar, se nos abre otra pantallita. Le vamos a poner una descripción, un título. En este caso le voy a poner Casino Sheffield, que es en la zona en la que estoy situado, para tener también una mejor referencia del sitio en el que vamos a hacer el mapeo. Le damos a adherir. Si queremos meter algún que otro tag, siguiente. Y vamos a poner que no queremos restricción para el despegue. Y que acabe la misión Return to Home y una velocidad máxima de 9 km por hora. Más que nada porque a 12 megapíxeles los hace fotos cada 4 o 5 segundos, no cada 3. Aquí tenemos algunas de las preconfiguradas misiones. Le vamos a poner directamente lo que sería el mapeo. Como veis hay más de una posibilidad, pero en nuestro caso es mapeo lo que vamos a utilizar y lo ponemos más o menos en el centro del sitio que vamos a hacer el vuelo. Aquí podemos elegir el dron y como vais a poder observar tenemos el Mavic Air 2, 48 megapíxeles o 12 megapíxeles. Aconsejable, yo pienso al día de hoy, es que lo hagáis en 12 megapíxeles porque es mejor calidad, puesto que el 18 megapíxeles tiene demasiado ruido. Vale, aquí otros settings. Que coja la altura de los mapas de Google, ¿vale? Esto si no estáis seguros, mejor hacerlo desde el punto de despegue. Y aquí vamos a poner la velocidad máxima de 10 km por hora. Le podemos poner siguiente. Aquí vamos a ajustar lo que sería la precisión. Aquí tenemos 10 km por hora. Y vamos a poner que haga foto.
¿vale? Y también vamos a quitar, a poner que dé el 80 y el 80%, foto sobre foto, así hacemos más fotos. Hacemos en grid, como os he dicho antes, y le damos a siguiente. Como veis, se ha doblado totalmente en el número de... Bueno, son el doble de fotos que si hacemos solamente estándar, y nos queda más preciso, sobre todo si queremos hacer un modelado 3D de elevación. Como podéis observar, podemos adaptar el mapa o la jaulita de grids, de grillas, a nuestro gusto o según nos haga falta. La verdad es que esta que estamos creando ahora va a ser demasiado grande. Seguramente al final la retocaré el día que vaya allí para hacerla más pequeña, para gastar solamente una batería, puesto que solo dispongo de 2 baterías. Y como os he comentado al inicio de este vídeo, quiero hacerlo con 12 megapíxeles y con 48 megapíxeles. Así que lo que haré antes de hacer el vuelo es corregir esta misión. Como estáis viendo, estoy corrigiendo, bueno, más que nada adaptándola a lo que sería curioso de tener para mapeo, un modelo de la zona de recreo y esa fuente que está ahí, que estáis viendo al lado de este ratón, ahí está la fuente. Y también pues quería recoger, como no, esa plaza con esa estructura que hay ahí en el medio, que la vais a ver ahora. Vamos a mover la grilla de tal manera que vaya tomando, pues por así decirlo, la playa del lago, por llamarlo de alguna manera. Y al final pues estirándolo casi para ver si podemos coger también el puerto de los barquitos de aquí del lago. Y básicamente es para crear un modelo bueno, pues de toda esta zona que es recreativa, sin más pudor que coger cosa que sea privada. Y seguramente, porque ahora voy a darle ahí al tiempo que nos va a hacer falta de tiempo, y este vuelo sería unos 46 minutos con 17 segundos. Y la verdad es que no puedo hacerlo mucho más rápido, porque si lo hago a 48 megapíxeles, la foto no la puedo poner a menos de 5 segundos en intervalo de shooting, porque tarda mucho en hacerse la foto, ¿vale? Y la verdad es que aquí estoy pues haciendo lo que sería lo optimal para tener un modelo 3D de toda esta zona, que como vais a ver ahora os voy a enseñar. No se ve porque tengo el logotipo, porque no quería que vierais la cuenta, porque la cuenta es del email privado. Y aquí tenéis pues lo que sería todo lo que es tiempo, altura, cuántas fotos se van a hacer, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que seguramente al final lo partiré en dos para hacer primero una parte y otro fin de semana pues haré otra parte. Pero creo que como guía es suficiente. El dron, nuevamente, cuando acaba una batería, vuelve a casa, puedes cambiar la batería y sigue la misión tranquilamente, ¿vale? No hay problema ninguno. Aquí pues podemos también poner algunos que otros detalles. Pero como digo, ya lo tengo todo en fotos memorizado y creo que más o menos va así. Lo que voy a hacer es guardar esta misión en repositorios para tenerla en una carpeta pública que se llama YouTube, ¿vale? Para si alguna vez estáis por aquí y tenéis ganas de hacerlo, la prueba, pues también lo podréis hacer con vuestros drones. Bueno, llegados a este punto, diría que te suscribas al canal, des un buen like y gracias por haber estado aquí. Nos vemos aquí en Castortech en un próximo capítulo que seguiremos un poquito más adelante. ¡Chao!